Tenerte informado, CN6 Noticias, con todo el contenido nacional, internacional, deportes, salud, entretenimiento y más, en sus emisiones lunes a viernes, 12 del mediodía y 3 de la tarde, acompañado de boletines informativos cada hora. CN6 Noticias, por el 6, siempre contigo. Bien, de vuelta en el piso con el matutino del país en señal abierta a través del canal 6, cubriendo todo el territorio nacional. Y también estamos para toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos a través de la cajita de Amazon en el 644, desde donde pueden hacer contacto con nosotros. Vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado para la mañana de hoy, jóvenes. Así es. Lidio Cadec, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre querido, estimado, reconocido no solamente por la gente de los medios de comunicación, sino por gran parte del país. Nos agrada enormemente que esté con nosotros acá. Y un ícono del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, así gracias, mismo lo recibimos. Gracias, para mí es una honra estar nuevamente por acá, la segunda vez que tengo la dicha de compartir con el pueblo dominicano a través de Matutino del País. Lidio, dicen que como es adentro es afuera, sí, y nosotros te acabamos de ver renovado, entusiasta, ¿verdad? Proyectando una imagen resplandeciente. ¿Esto coincidia con el 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana de ayer? Perfectamente, Rosa, porque nosotros realmente estamos entusiasmados. La palabra, a mí me encanta usar la palabra entusiasmo, porque es de origen griego y tiene los siguientes componentes: en, que es un prefijo, y seos, o sea, Dios, y en, dentro, es tener Dios dentro, es sentir que hay una fuerza superior que está actuando a través de mi mente, de mi intelecto, de mi sentido, de mi individualidad. Entonces nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana estamos real y efectivamente entusiasmados, porque alguna gente no podía pensar que después que sufrimos la derrota electoral de mayo pasado y de febrero pasado, nosotros íbamos a ser capaces de que pudiéramos adelantar el Congreso y que esa apertura del Congreso se llevara a cabo con tanta brillantez, sí, con tanta positividad, porque fue primero si la situación climática iba a seguir, gracias a Dios se detuvo antes de, los delegados pudieron participar, y teníamos más de un 70%, 71% sí, de la matrícula, porque tenemos en el exterior, tenemos donde quiera, y allí había una especie de mística vivida en cada uno de los delegados y delegadas. Y la intervención que hubo, tanto la del secretario general, la coordinadora, el secretario general Charlie Mariotti, la coordinadora Cristina Lizardo, la participación del presidente del partido con el discurso central, con un contenido verdaderamente liberador. Yo digo que es un contenido liberador, porque cuando tú miras hacia adentro y te das cuenta de que hay cosas que tiene que superar y lo hace desde el corazón, eso nos va a liberar de un conjunto de elementos negativos que el egoísmo propio de los seres humanos nos hace arrastrar y que tiene consecuencias negativas. De manera que esa apertura del Congreso nos da la idea clara y distinta, como diría Descartes, ese gran filósofo francés, nos da la idea clara de que el porvenir del PLD es un porvenir que se orienta directamente a seguir siendo un sostén sólido de la democracia. Porque a nosotros
nosotros no solo tenemos que pensar en estar en el gobierno. Un partido político sabe que tiene periodos en el poder y periodos en la oposición. Y tú, tanto en el poder como en la oposición, tienes que propiciar el bien de la gente. Porque no solamente es cuando tú tienes la capacidad de emitir decretos, de llevar a cabo ejecutorias en un plan realizado desde el gobierno, sino también cuando tú desde la oposición tienes una visión que te lleva a pensar que tu aporte, tanto a la gente que gobierna como al pueblo dominicano, va a ayudar a que la República Dominicana marche hacia adelante. ¿Qué receptividad tuvo, Lidio, esas declaraciones del presidente del partido, del presidente Danilo Medina? ¿Cuál fue la receptividad que hubo de esa población que hizo presencia en el evento cuando el mismo presidente Danilo Medina hizo ese mea culpa, ¿no? Y ese reconocimiento de los excesos en los que incurrieron muchos de los partidarios de la organización en pleno ejercicio de funciones públicas? ¿Cómo cayó esa? No, había una especie de sinergia entre lo que expresaba el presidente Danilo Medina y el auditorio que recibía con beneplácito el contenido de lo que estaba exponiendo. Y eso es muy bueno, porque si él dice una cosa que no empalma con lo que está sintiendo la familia PLDista, entonces esa disonancia puede no dar resultados buenos. Entonces, pero ahí había una sintonía. Era como si se estuviera hablando de corazón a corazón. Porque nosotros los PLDistas no podemos dejar de reconocer que la perfección solo existe en el creador del universo. Como tiene leyes perfectas, Dios, entonces no hay manera de que esas leyes perfectas puedan fallar. Y por tanto no hay imperfección en la divinidad. Pero en los seres humanos que tenemos, y voy a aprovechar, esto es un oportunismo sano, ustedes saben que la mayoría de la gente en el mundo piensa que somos el cuerpo. Entonces, como la mayoría piensa que somos el cuerpo, lo que se piensa es nada más darle gusto al cuerpo. Es decir, cuidar el cuerpo hay que cuidarlo, porque como dicen incluso las escrituras, es un templo del Espíritu Santo, un templo de Dios, porque Dios reside en el corazón del ser humano. Pero como lo usamos el cuerpo como si fuera el objetivo final, caemos en el error de que si estamos en el poder, vamos a darle gusto al cuerpo. Con dinero, placer, poder. Si estamos en cualquier institución, en cualquier espacio de la vida, vamos a darle gusto al cuerpo. Entonces el cuerpo hay que cuidarlo, hay que tenerlo en salud. No se puede uno alimentar con cualquier cosa, sino con alimentación, con alimentos que sean saludables. Uno no puede darle al cuerpo alimentos que lo dañen. Decía Hipócrates, el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Sí, uno tiene que cuidar el cuerpo, y el cuerpo Dios quiere que esté sano, saludable para el servicio a la sociedad. ¿Cuál puede ser la medicina de ese cuerpo que representaba esa masa enorme que tenía el PLD a sus anchas, ¿no? Evidentemente, y que sigue teniendo, por supuesto, en menor cuantía, pero la sigue teniendo de manera significativa. ¿Cuál es el medicamento que a su juicio usted entiende que debe recibir como una manera de sanación de eso que le afectó, de esa afectación que de alguna manera laceró ese cuerpo del Partido de la Liberación? Nosotros decimos que el Partido de la Liberación Dominicana, cuando se hizo la masificación del PLD, que pasamos de un partido de cuadro a un partido de masas, ahí comenzamos a perder, porque comenzamos también, estábamos en el gobierno y nos olvidamos bastante del partido. Es decir, porque cuando uno está en el gobierno hay el riesgo, el peligro de que te deje absorber de tal manera por los asuntos gubernamentales que pierda de vista el instrumento fundamental que hizo posible que tú estuvieras en el gobierno. Exactamente. Entonces, como nosotros teníamos estudio en los círculos de estudio, teníamos formación política, eso se eliminó, quedó atrás. Y cuando tú no alimentas la mente con ideas, con ideología liberadora,
tiende a identificarte con lo que es pasajero, con lo que tiene a la mano para conseguir lo mío. Entonces, una parte del partido obviamente se olvidó de los principios que dieron origen. No todo el partido, porque yo quiero decir que, como dice esa frase, de todo hay en la viña del Señor. En el PLD, como en todos los partidos políticos del mundo, hay personas que tienen claro los principios, los valores, el servicio, la entrega como político a la sociedad, y hay otras personas que piensan, ¿qué es lo que yo voy a conseguir? Lo mío. Si cómo yo voy a engordarme económicamente con muchos placeres y con más poder. Entonces nosotros ahora, con este proceso autocrítico, estamos en la obligación de volver de alguna manera a Bosch. ¿Por qué digo de volver a Bosch? Porque Juan Bosch tenía en su vida práctica y en su vida conceptual una existencia que estaba volcada al servicio del pueblo dominicano. Por eso el lema del PLD, él lo estructuró pensando en que la política tiene que ser un servicio y no un negocio. Porque si la política se convierte en un negocio, traiciona la esencia de la política según lo concebía Juan Pablo Duarte, que decía que la política es la ciencia más digna y noble de ocupar las inteligencias humanas después de la filosofía, es decir, después de lo espiritual. Entonces nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana tenemos que conquistar con valentía, con coraje, con firmeza, con un compromiso innegociable, lo que es la vivencia de los valores en el ejercicio de la actividad política. Porque a la política no se puede pensar en ir a su ejercicio pensando en qué yo voy a conseguir. Porque si tenemos esa actitud, terminamos fracasando. Nos enfermamos porque el que nada más piensa en tener, se enferma. Emocionalmente, físicamente, mentalmente. Porque el ser humano no está diseñado para basar su vida en el tener, sino en el ser. Y esa autocrítica va a servir para reestructurar el partido, obviamente, que es lo que ha dicho el presidente Danilo Medina, de que deben haber nuevas autoridades, también el secretario general Mariotti lo dijo, de que deben haber nuevas autoridades. Obviamente, imagino que fruto de este congreso, el 10º, van a salir nuevas autoridades, pero ¿por qué la gente se pregunta? El PLD en la oposición fue muy tenue, no se vio una defensa en la oposición, de la misma ciudadanía, hubo una desconexión del PLD. De hecho, mucha gente dice, le tenían miedo a los expedientes de anticorrupción. Eso parecía. ¿Cuál es el espíritu, el ánimo para ahora relanzar al partido en base a todo eso que se vivió, que prácticamente corría solo? La percepción que se veía era que el gobierno corría solo, el PRM corría solo, sí, en las elecciones. Sí, esa es una de las actitudes, una de las autocríticas que nosotros hemos llevado a cabo. Cuando Danilo interviene, el presidente Danilo Medina, precisamente piensa en ese tipo de oposición, lo que llamaban oposición light, sí, es decir, muy suave. Sí. Entonces, esa conducta debe cambiar significativamente. Es decir, nosotros sabemos que el partido, el gobierno del PRM ha maltratado a la población, la ha maltratado, solamente pensando en lo mucho que la gente sufre con la elevación del costo de la vida, lo mucho que la gente sufre con que los apagones hayan vuelto, porque nosotros habíamos resuelto el problema de los apagones. Es decir, Danilo tuvo los pantalones para hacer Punta Catalina, que había resistencia, porque había sectores que no estaban de acuerdo con esa Punta Catalina. Entonces nosotros logramos darle al país algo que esperaba de hace décadas,
que tuviéramos un país encendido, y por eso cuando la pandemia llegó, eso ayudó mucho, porque la gente tenía que estar encerrada, pero como había 24 horas, luz 24 horas, entonces la gente tenía su televisor, su abaniquito, y podía estar más bien en la casa, Claro. cumpliendo con la reglamentación. Entonces nosotros, por ejemplo, el endeudamiento. Es que no nos damos cuenta que Abinader y el gobierno nos están hipotecando, que las generaciones presentes y venideras van a tener que cargar con eso. Pero qué bueno que ustedes, si no nos damos cuenta, están ustedes, Exacto, ¿verdad? sí. Como un frente opositor con ese contenido y otros. Sí, porque es muy importante debido a que nosotros sabemos que la economía es fundamental para la misma situación política que se dé. La economía no anda bien. A mí me partió el alma cuando un periódico pone un reportaje que dice que la ciudad sanitaria estaba deshaciéndose, con los equipos millonarios dañándose, cuando el mismo presidente Abinader había ido a inaugurar 2 de los pabellones y reconoció que Danilo había hecho un trabajo muy importante en la principal institución sanitaria de todo el área del Caribe. Y que entonces después de eso, el gobierno abandonara esa construcción tan maravillosa, dirigida por un hombre digno como José Joaquín Puello, que merece el respaldo, porque ahí no hay manera de pensar que José Joaquín Puello pueda hacer un manejo turbio de nada. Entonces, la dejaron destruir. Si hubiéramos tenido un país que estuviera más despierto, eso hubiera implicado manifestaciones frente a esa ciudad sanitaria de protesta, porque los pobres son los que se van a beneficiar de la ciudad sanitaria fundamentalmente. Claro. Entonces, ¿cómo tú la dejas destruir? Como la cárcel, por ejemplo, Las Parras. Exacto. ¿Cómo es posible que eso suceda y se haga un incendio y muera muchísima gente? Es un gobierno insensible, porque está pensando en qué va a perjudicar al PLD, porque su objetivo, yo dije, creo que lo dije aquí cuando vine, era destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Porque el presidente Abinader, y debe que Dios lo ilumine, porque tiene una predisposición frente al Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros ganamos con el 62% en el año 2016 y no reconoció el triunfo del PLD. Pero a eso me refería yo, señor Lidio, con la pregunta de ahorita. O sea, a pesar de todos esos elementos que usted cita, que están dentro quizá de la realidad, durante la campaña, bueno, ya pasó la campaña, pero durante la campaña como que no se veían voces que se alzaran en ese sentido. O sea, con tanta cola, vamos a decir así, tantas cosas que decir y criticarle al gobierno, no se vieron esas voces. No sé si fue que el gobierno avasalló con la publicidad. No, porque Pero ustedes quizás- amedrentaron tanto que fueron Sí. incapaces de salir a la palestra a Exacto. denunciar una serie de abusos en los que ocurría el gobierno. Sí, pero se hizo, hubo dirigentes que lo hicimos, pero también lo que decía era, mire, es que también el gobierno tenía una publicidad apabullante. Apabullante. Es decir, una cosa increíble. Es como en la campaña electoral, por cada afiche de nosotros, ellos tenían 100. Lidio, entonces específicamente, ¿qué arroja, qué implica esta renovación? Específicamente, ¿qué se desprende ahora, después de este 10º Congreso? Sí, es muy importante, Rosa, la pregunta. Nosotros buscamos, primero, retomar la confianza de la gente en nosotros. ¿Cómo lo piensan encauzar eso? Bueno, trabajando unidos con el pueblo a través de los organismos, a través de los contactos en los barrios y demás, escuchando a la gente, y entonces nosotros tomar las decisiones tomando en cuenta lo que la gente está pensando, cuáles son sus necesidades más sentidas, cuáles son sus sentimientos, y entonces elaborar cada vez más propuestas que vayan orientadas a que el gobierno enderece el camino y que la gente sepa que cuando lleguemos al gobierno nuevamente, lograremos
completar lo que dejamos iniciado. Porque Francis, Ramírez, Rosa, el Partido de la Liberación Dominicana logró algo muy trascendente, que fue que la sociedad dominicana se convirtiera mayoritariamente en clase media, reconocido por los organismos internacionales, hasta el grado de que la Unión Europea le daba una ayuda a los países pobres, incluyendo a la República Dominicana, que tenía un quintil de pobreza muy importante, y se la quitó, porque superamos el quintil de pobreza. Entonces nosotros tenemos que tomar el asunto para cuando lleguemos al gobierno, completar el trabajo para que la República Dominicana se convierta en un país desarrollado, en el cual, independientemente de que tú seas de un partido o de otro, desde que nazca un crío hasta que su alma deje el cuerpo, lo tenga todo asegurado, educación, bienestar, etcétera. Eso es lo que nosotros podemos hacer, porque la República Dominicana tiene un potencial extraordinario. Somos 10 milloncitos de dominicanos. Esto da para sostener varias veces 10 millones de dominicanos con esto desarrollado. Entonces, esa es una aspiración que tenía Bosch al fundar el PLD, es que la sociedad dominicana tenga la posibilidad, se le propicie el bienestar. Y que cada dominicano y dominicana se convierta en un sujeto de su propia historia. Que los jóvenes del PLD inspiren a los jóvenes que ahora están esperando que alguien le despierte la esperanza. Porque si nosotros logramos que una franja de la juventud importante se integre al proceso político con una visión de servicio, entonces lograremos tener una República Dominicana engrandecida. O sea que adultos mayores, adultos, jóvenes, integrados en el proceso de construcción de una sociedad verdaderamente propia de un país que siente que vale la pena Y vivir. en términos de cuadros dirigenciales, ¿cómo piensan ustedes encauzarlo? ¿Tienen ya pensado, contemplado, se han considerado y analizado los nombres, los relevos, etcétera, etcétera? Esa pregunta no sobra, pero el Congreso es el que toma la decisión. Okay. Tú ves, ahora vamos a discutir, a tocar todos los temas que tienen que ver con la evaluación de nuestra participación en el 20 y el 24. En el mes de agosto vamos a conocer todos los documentos, la grande línea política, nacional, internacional, organizativa, el estatuto, principio, etcétera. Y en septiembre entonces serán los momentos en los cuales vamos a escoger las nuevas autoridades. Ok, en agosto piensan renovar los estatutos, ¿verdad? Exacto, vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con lo que los estatutos pueden recibir como transformación, sí, todo eso. Actualizarlo. ¿Qué tiempo permanecerá el evento, el seminario, la jornada? Congreso. ¿Qué tiempo aproximadamente detendrá? No, yo diría 3 meses. 3 meses. Sí, 3 meses, porque es julio, agosto y septiembre. Ok. Sí, serán esos 3 meses que estaremos entregados en cuerpo y alma a todo lo que es el contenido del 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez. Y nosotros tenemos mucho optimismo. Es decir, el hecho de que la apertura fuera como fue, porque si tú comienzas bien, tienes más posibilidades de terminar bien. Y esos puntos que aparecen como puntos negros, la ausencia de Abel, la ausencia de Margarita, hablaba Rosa María, la protesta, si se quiere, de Abel, porque no le fue considerado un video que él grabó para la ocasión ante su ausencia. Sí, que no lo pasaron. No estuvo Gonzalo, tampoco Carlito Pared Pérez. Hubo excusas esas ausencias. justificadas. Sí, porque Carlito estaba en el extranjero, estaba resolviendo problemas que tenía previamente. Sí. Ramón de la Rosa de San Juan estaba en el extranjero, tenía un compromiso antes de que se fijara esto. Sí. Margarita presentó excusa también. Y bueno, en el caso de las excusas, yo sé que después supe que la dirección convino en que se diera la excusa general, para que no se prestara ningún tipo de... Y el caso particular de Abel, que parece que hay una afectación, una lesión ahí entre Abel y un importante grupo del sector dirigencial del PLD. Parecería como que hay una fricción ahí, ¿no? Hasta donde yo sé, Francis... No le proyectaron su video. No le proyectaron su video. Bueno, pero de todas maneras,
la dirección de del Congreso tenía su razón para que se diera, ellos tenían Fue un candidato, fue el candidato presidencial de el pulso de ustedes. la situación. Y entonces, como eran muchas excusas, lo que se convino fue dada, según ellos explicaron, que se diera la excusa general. Pero Sí, él fue el candidato, él era el Sí, candidato, él no sí. era, no estaba en la generalidad, no debió, perdón, no debió haber bueno, estado en la son generalidad. criterios que hay que respetar. Sí, Claro, también. Hay correcto, que respetar. correcto. De todas maneras, nosotros sabemos que un conjunto presentó excusa, pero el partido estaba ahí. Sí, el 71% de Exacto, del el comité. partido estaba ahí. Sí, de la O sea que, y los que no fueron con excusa, de seguro se sintieron alegría, porque el desarrollo de esa apertura fue formidable. Fue formidable. Entonces todos tenemos que sentirnos felices. Y que Lidio no anide ni un chin de ego. Si el ego está gordo de Lidio, para pensar en lo mío, lo que me conviene a mí. Sí. No, es lo que le conviene al país, lo que le conviene al partido. Servir al partido para servir al pueblo. El que no hace suyo ese lema, que vaya a otro lugar, ¿Hubo por algunos favor. criterios, Lidio, hubo algunos criterios que fueron esgrimidos por el presidente Danilo Medina, en los cuales se resaltaba, por supuesto, el hecho de que la idea de reestructuración implicaría la presencia de gente adulta, de viejos, robles, para así decirle de alguna manera, porque en el PRD se produjo igual situación, en el PRD otrora de Pellagómez, ¿no? El PRD de hoy día languidece desgraciadamente, ¿no? Pero él dijo que la idea era combinar la juventud, la fortaleza del joven, con la experiencia de los que somos más envejecidos. ¿Cuál es tu criterio en términos personales con respecto a esas estimaciones que hizo el presidente? Sí, a mí me parece bastante inteligente y juiciosa esa posición. ¿Por qué? Porque tú no puedes concebir una organización en la que no se conjugue la experiencia con la Exacto. creatividad. Por Claro, supuesto. claro que sí. Es decir, o sea, esos son dos elementos importantes. Exacto. De manera que, y tú no serás significativo en una organización política o de otro tipo por la edad juvenil o de tercera edad, Sí. sino por lo que tú aportas. Exacto. Entonces, si tú tienes esa actitud de aportar proactivamente, entonces eres un ente que va a beneficiar a la organización a la cual perteneces. Sí. O sea que eso es muy importante. Lidio Cadet tiene la autoría, la capacidad, la experiencia, la gallardía, el valor de sugerir algunos cambios estratégicos que a su juicio entienda deben ser implementados en el marco de este 10º Congreso. ¿Qué entiende Lidio Cadet, ese otrora vocero del Partido de la Liberación Dominicana, que debe reformularse, rehacerse en el marco de esa reformulación que habrá de presentar, suponemos, el PLD a partir de entonces? Sí, mira, yo insisto en algo que ya le comenté a ustedes, es que el PLD no puede pensar en reestructuración, renovación, sino parte de un cambio en la actitud mental, en el sentido de que el PLD se fundó sobre la base de valores. En tanto no conteste con esa premisa, Bueno, ¿no? Que está muy interesante. o sea, Entonces, nos gustaría saber. no, y que el PLD, al nacer sobre la base de las raíces que sembró Bosch, está condenado a seguir ineluctablemente esos principios, si no tendrá que hacerse otro partido. Porque la esencia del PLD es, como tú dirás, el espíritu del PLD lo sembró Bosch. Y si tú quieres otro tipo de partido, tendrás que salir del PLD, dejar esos principios, como por ejemplo la honestidad, la integridad, la lealtad, el servicio incondicional a los demás, porque la política no puede ser que yo le voy a servir al pueblo para que yo consiga tal o cual cosa. Es que si yo le sirvo al pueblo y el pueblo se siente con bienestar, yo soy parte del pueblo y disfrutaré ese bienestar también con el pueblo. Claro. Pero no solo, sino junto al pueblo. Lidio, el PLD, yo soy más contemporáneo con los jóvenes, por supuesto, con ese otrora movimiento que representó al PLD, y por eso me permito hablar más, con mayor profusión que lo que hablan los jóvenes. El PLD despertó tanta conciencia en una parte enorme de la población joven de entonces, y
Y yo ahora, mientras tú hablabas, evocaba y recordaba la capacidad que tenía la militancia del Partido de la Liberación Dominicana de limpiar toda el área que había sido ensuciada como consecuencia o resultado de una multitudinaria manifestación pública. Ustedes tenían una capacidad de reingeniería que les permitía limpiar en horas, en un rato prudente, el área que habían sido utilizada para un mitin determinado. Hasta eso se perdió, hasta esa mística se perdió. Sí, porque ¿Ustedes piensan retomar esos aspectos? ¿Qué es lo que quiero decir? Es que lo decía también el presidente Danilo Medina, hay que volver a Bosch, porque fue él que insufló eso. Okay. Sí, fue él que lo insufló. Es decir, es que él decía que la higiene era parte fundamental de la vida política. Exacto. Es decir, si tú estás en un ámbito y tú dejas la cosa sucia, eso dice lo que tú vas a hacer mañana como político en el ejercicio del Estado, en la dirección del Estado. Yeah. Entonces tú tienes que estar incluso desde la oposición mostrando lo que tú vas a hacer cuando llegue a la dirección del Estado. Entonces nosotros decimos, los gobiernos del PLD fueron gobiernos que cometimos errores, pero no se puede desconocer que el país que nosotros encontramos en 1996 era una aldea. Sí, sí, así Yo es. que tengo, Claro, así es, yo que así tengo, lo hemos- así yo lo que hemos tengo visto. mucha juventud acumulada, si era una aldea, yo que era dirigente del ADP, dirigente campesino, sacerdote que tenía que caminar muchísimo, entonces eran por vareda, hoyo por donde quiera. Pero ahora el país, tú te vas por el este, te vas por el sur, te vas por el norte, son grandes carreteras, Sí, sí, así es. envidiables, de las mejores de América Latina. Es decir, entonces tú tienes, por ejemplo, las escuelas. Yo fui maestro en ejercicio, director de liceo, maestro en las aulas. Y yo recuerdo, eran escuelas destartaladas. Los baños no servían para nada. Y nosotros cuando llegamos en el 2012, metimos el 4% y logramos que se construyeran palacetes. Pero antes del 2012 Sí. ya había empezado el reordenamiento institucional, las burocracias se habían, Claro. las burocracias en términos de uno conseguir sus documentos, Sí. lo que fue la modernización. Claro. No, yo digo el 12 rosa para el asunto de las escuelas de Sí, construir. sí, Que fue donde se Sí, produjo la gran pero movilización. la modernización comenzó y nosotros teníamos Sí, sí. y cuando terminamos en el 20, teníamos cientos de servicios online. Sí. Y la gente no tenía que hacer fila, ni que se requirieran. Y el 911 funcionaba. Los bucones, 911. Usted sabe la gente que se Bastante salvó, extendida, que bueno. se salvó con el 911. No había sin que pagar esperar un- 6 meses para la cita del pasaporte, eso hay que decir. También el pasaporte. Exacto. Uno lo sacaba de un día para otro. Los de un día para otro, el buscones, mismo día. los mismo día. buscones que ya han vuelto a aparecer. han vuelto a aparecer. Sí. Desaparecieron, Desaparecieron, no 96, solamente así en los es. pasaportes, Sí, están sí. ahí. Esa es la Yo verdad. fui aquí a todos los aquí al Malecón Center para buscar unos papeles y están los buscones ahí afuera. Sí, ya, Sí, es sí, verdad, sí. aparecieron. O sea, Una inquietud. Yo fui los otros días, hay, ¿verdad? Sí. hay incluso, después que el presidente Medina dijo como que se iba a apartar del cargo de la presidencia, básicamente eso quiso entrever, mucha gente ha dicho, pero el presidente Medina es el líder del partido, no sería correcto que él deje la presidencia. Hay algunos grupos a lo interno que dicen que él no debería dejar la presidencia. Pero con este tema de la reestructuración, ¿cuál es la actitud que ustedes ven a lo interno del presidente Danilo Medina? Él se va a apartar del cargo, obviamente va a seguir siendo el líder de esa organización, 2 veces presidente, 8 años en el gobierno, eso es indiscutible, pero vamos a tener un nuevo presidente del PLD definitivamente a raíz de este Congreso. Sí, eso es lo que quería Danilo Medina, lo había expresado, había dicho que solamente 4 años iba a estar y después en la reunión del comité político que tuvimos antes de la reunión del comité central lo reiteró, pero nos dimos cuenta de que está equivocado, porque Danilo Medina es presidente de la República y presidente del partido ahora. Primero, es el que ahora, en estos momentos, puede unir, Sí. porque no tiene interés particular, no va a ser candidato, tiene un impedimento constitucional. Sí. Entonces, en un momento delicado como este, necesitamos que él esté en este proceso, porque sin duda ninguna, el PLD para fortalecerse, renovarse, necesita que haya un ente que cohesione. Claro. Sí. O sea, y él es el que en estos momentos
lo Tiene puede las mejores hacer. condiciones. Es el que lo puede hacer. Sí. Es decir, ninguno de nosotros puede hacerlo en estos momentos. Entonces, se le planteó que tiene que reconsiderar eso. Y el Congreso en septiembre para elegir las nuevas autoridades, él tiene que estar dispuesto a que lo que diga el partido, Exacto. eso asumir eso. Mantener la presidencia. Lo van a entonces, mantener en la mantener la presidencia. presidencia. Mantener la presidencia, Sí, sí. sí. Porque nos conviene. En política uno tiene que pensar que si uno da un paso y se equivoca, después va a llorar lágrimas de sangre. Entonces, en política uno tiene siempre que pensar con la cabeza fría, tomar decisiones con la cabeza fría, y cuando tú pones en ejecución lo que tú has pensado, lo haces con el corazón ardiente. Sí. Entonces nosotros creemos, Ramírez, Rosa, Francis, que amigos y amigas televidentes, que le conviene a la democracia. Sigue y sigue entonces la frase, sigue y sigue. Y bueno, eso es lo que Muchachita terrible. eso es lo Yo que dije yo que se pienso, cuidara. eso es lo que yo pienso que le conviene al país, no solamente al PLD, porque para Danilo ya sería lo más cómodo, Sí. porque ya él fue presidente 2 veces, bueno, tuvo un problema de cáncer, o sea que para él sería más cómodo decir, bueno, yo ahora voy a descansar un poco. No, es que la política se lleva en la sangre, Lidia. Se Eso lleva en no la se sangre. puede. Eso tú mueres ahí con eso, Sí, queriendo tener la influencia, la ascendencia, la autoridad, la capacidad de decisión. Y eso es la política. sí, Ese es el verdadero Emilio, político. antes de irte, cuéntanos un poquito qué está pasando con figuras con figuras importantísimas que de repente se han desaparecido, como el doctor Euclides Gutiérrez, Felucho ya no lo vemos, Sí. Y un sinnúmero de personajes que han jugado un rol estelarísimo en su momento, Sí. al Y interno del Partido de la Liberación Dominicana. Esas dos figuras que tú mencionaste son... Por solo mencionar dos, pero Sí, son mucho más. son emblemáticas. Euclides está un poco resentido por el asunto de salud. Ya. O sea que... Y bueno, son procesos biológicos de la vida. Felucho ya había manifestado antes, hace un tiempo, hace varios años, que estaba por retirarse, no dejar de ser parte del PLD, porque del Consejo Consultivo Ya. del Comité Político, y tiene el derecho de participar y todo eso, pero está ahora dedicado a asuntos que a él le interesaban cultivar. Le pasó la antorcha a su hijo, Juan Ariel. Sí, Juan Ariel, que por cierto, sí, Juan Ariel es vicepresidente del partido. Sí, Sí. Nosotros tenemos un conjunto, mire, déjame aprovechar esto. El PLD, por eso hay que tratar de que nadie intente destruirlo, porque para la democracia es el único partido que tiene estructura en todo el país. Que tú, donde quiera que vas fuera del país, tú encontrarás estructura del PLD en Europa, en América, en el Caribe, etcétera. Es el partido que logró cambiar el rostro físico del país, lo cambió el PLD del 26 al 2020. El rostro humano elevando a clase media la mayoría de la población. Entonces nosotros, es un partido que merece ser ente activo en la democracia. Claro. Sí, claro, sí, claro. como todos. Entonces nosotros tenemos que trabajar duro para que la gente vea que estamos en disposición de rectificar los errores que hayamos cometido, de potenciar lo bueno que hemos hecho, el acervo que deja Juan Bosch, todo eso, asumirlo y con entereza y con amor a nuestro pueblo y con la gracia de Dios. Lidio, ahí tengo una inquietud. Tus argumentos son muy válidos en términos de que si él tiene la capacidad de cohesionar, de mantener unidos, de preservar ese espíritu de cuerpo, etcétera, etcétera, lo compro. Ahora bien, si todas esas, si esas poquitas debilidades en que se incurrieron, si se cometieron errores, fue bajo la presidencia de él. Entonces, ¿no tienen ustedes temores de que eso se pueda reeditar? ¿O él viene también con las ideas renovadas de no cometer errores y de resarcir o de remediar y de no coger por este camino? Entonces, bajo su presidencia fue que se eligieron los candidatos. Hasta donde tenemos entendido, no solamente el PLD,
en todos los partidos y en el mundo entero lo que se estila es que de quién se tome en cuenta siempre elegir el candidato que sea favorecido por el presidente del partido o por el que tiene mayoría aquí en este momento. No hay peligro de que pueda seguirse eligiendo un candidato. Me estoy adelantando, pero a donde yo quiero llegar es que compro tus argumentos de que realmente él tiene sus méritos y todas sus virtudes y sus talentos. Entonces, innegable, claro que sí. Pero ¿no hay temores de eso? ¿O se piensa entonces hacer diferente la escogencia, en que él se mantenga aparte? Dos cosas. Lo primero es, Rosa, que, mira, que el hecho de que hayan cometido algunos errores, infracciones, que los tribunales tendrán que establecerlo, porque hay la presunción de inocencia. Claro. Hasta que no haya una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, todo el mundo es inocente. En el gobierno, sobre todo en esos últimos 8 años, tú buscas la normativa que se establecieron para controlar el problema de la corrupción. Tú la examinas una por una y te das cuenta que se comenzó a hacer la zapata. Ahora, un problema como la corrupción, que es medular de Santana, tú no lo vas a erradicar de un día para otro, pero tienes primero que hacer el camino que te conduzca a eso. Yo fui director de ética y nosotros establecimos, ahí yo tengo un libro que les dejé a ustedes la otra vez, y hay un capítulo sobre mi participación en la dirección de ética. Ahí no había nada. No había nada. Sí. Y dejamos herramienta poderosa. Cuando Danilo comienza a que se haga por sorteo la construcción de las aulas, está dando un mensaje. Que hay algunos de los suyos que traicionaran, pero adscrito, yo se lo dije a ustedes aquella vez creo que vine, claro. 12 y uno lo vendió y otro lo negó. Sí. Es decir, el ser humano, ¿cómo puede uno evitar que donde hay miles de personas trabajando, algunos no metan la pata? Claro. Es imposible. Claro. Y donde se manejan cientos de miles de millones en cualquier parte del mundo. Es decir, pero conseguimos transitar el camino de iniciar el proceso para que se crearan las normativas que evitaran que la corrupción se hiciera a mano limpia. Digo, a dos manos. Entonces, en el caso del candidato presidencial, Abel fue escogido en un proceso libérrimo. Todo el mundo sabe que en la base cogieron el que quisieron, que no hubo la más mínima influencia de Danilo, absolutamente ninguna, Rosa, y amigos y amigas televidentes. Que ahora en el 24 se va a escoger el candidato o la candidata que el partido decida. Será así, absolutamente así. Y además porque cada día estamos mejor preparados para que los errores que hayamos cometido en el pretérito lo podamos enmendar y transformarnos en entidades, en personas, cada vez más al servicio de lo mejor del país. Porque tenemos también la capacidad autocrítica. Es decir, yo tengo clarísimo en la mente y anidado en el corazón de que el ser humano se va purificando en el grado en que va sirviendo a los demás sin esperar nada a cambio. Porque uno se hace feliz así. No hay otra manera de ser feliz. Si tú nada más estás acumulando, pensando en que cuánto voy a conseguir ahora, no va a tener paz, no va a tener tranquilidad. Tú debes tener lo necesario, claro que sí, para transporte, vivienda, alimentación, salud, diversión, etc. Eso es bueno. Eso lo quiere Dios. Eso lo quiere un partido político que tenga clara la idea de qué significa en el escenario. Todo eso es positivo. Pero Rosa, vamos a escoger a la persona que va a volver a que el pueblo dominicano se enamore del PLD y que el que esté al frente del Estado en el 2028 logre terminar lo que nosotros queremos, desarrollar la República Dominicana. ¿Cuál es la posición suya particularmente con respecto a una potencial reforma constitucional que quiere el presidente Luis Abinader?
Mira, hay muchos problemas que hay que resolver, que atienda su cartón. Mire, un país que el agua cae y se inunda, y ¿dónde están los recursos para gastándolo en otra cosa? De manera que no, resolver los problemas que la gente está sintiendo. O sea, ¿qué le importa a la gente de que se reforme constitucionalmente? A la gente le importa que la comida esté a su alcance, que la seguridad ciudadana sea realidad, que cuando llueve podamos trasladarnos de un lugar a otro sin tener que perder nuestro vehículo que se inunde. Es decir, que el endeudamiento no sea el que nos esté quitando la tranquilidad. Todas esas cosas, eso es lo que atienda presidente de la República a su cartón, que la gente quiere algo diferente. Muchas gracias, Lidio Cadet, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un placer inmenso siempre Gracias a su ustedes. presencia aquí en este programa. Ojalá que no duremos tanto para volver a verlo. Amén. Hacemos una breve pausa. Tenemos mucho más contenido que compartir con ustedes en esta jornada de este nuevo día, de este primer día de esta nueva semana. No se muevan. Este es el matutino del país por el Canal 6.